voy a ceder la palabra a los padres de esta nueva especie. Juanjo, paleontólogo, también vino aquí a hacer sus prácticas de máster y yo el primer día le saqué una de estas astas y al final de la mañana se la recogí a ver si me comentaba algo, porque siempre me habían parecido extrañas. Y bueno, pues en efecto, lo primero que me dijo es que eso le parecía algo muy extraño y que quería trabajar más con ella. O sea que corroboró mi impresión inicial de que eran algo diferente a lo que yo había visto. El siguiente paso fue ponernos en contacto con el doctor Jan van der Made del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, que, pues, a mi modo de ver, probablemente el mayor especialista en cérvidos del Pleistoceno medio en la península, y que ha trabajado en yacimientos tan significativos como Atapuerca. Y bueno, pues tengo que decir aquí que el trabajo que han hecho ambos pues, es excepcional, ¿no? Y pues nada, les cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Antonio, por tus palabras, al resto del equipo por vuestras aportaciones y muchas gracias también a vosotros por querer compartir esta tarde con nosotros. Lo tengo. Bien, yo cuando entré por primera vez aquí al museo para realizar mis prácticas de máster y para comenzar a trabajar con el yacimiento del Arenero de Pedro Jaro, que es un yacimiento que tiene una edad de en torno a 300.000 años, pues lo que me encontré eran restos faunísticos de una típica asociación faunística del Pleistoceno medio de la península ibérica. Teníamos bastantes restos de marfil del elefante Paloxodon antiquus, teníamos restos de uros, fósiles de caballos, alguna pieza también del rinoceronte Stephanorhinus hemipterochus que componían el grueso de esta colección y, como os digo, son los típicos representantes de la fauna del Pleistoceno medio de la península ibérica. También tenemos algunas piezas que por su tamaño y por su estado de conservación, por su deterioro, pues no pudimos identificar, que lamentablemente esto es algo bastante común cuando se trabajan con este tipo de colecciones. Y entre todos estos restos llamaba la atención estas dos astas que tenemos aquí abajo la presentación. Vemos que son astas de únicamente dos puntas, tenemos el asta izquierda y el asta derecha de un mismo individuo. Sabemos que es un mismo individuo porque la simetría que existe entre ambas astas es bastante fuerte y además el tamaño es idéntico, así que sabemos que sería un mismo individuo. Estas tienen una luchadera, que es la primera punta, la que va hacia adelante, que nace directamente desde una roseta que es bastante amplia, es bastante grande. Luego tiene una rama principal simple, en la que no se percibe ningún signo de que exista ninguna otra punta accesoria más. Y luego tenemos una bifurcación entre la luchadera y esta rama principal, que es bastante amplia. Vemos que esta bifurcación entre ambas puntas describe un ángulo bastante abierto y esta bifurcación está también situada en un punto justamente por encima de la roseta. La roseta, por si alguien no lo sabe, es este anillo granulado que da comienzo a las astas de estos animales. Y además también en esta bifurcación vemos que hay un abultamiento bastante singular. Durante toda la conferencia vamos a estar hablando de astas y no de cuernos. Y aunque a lo mejor alguna vez se nos escape y hablemos de cuernos, y es que en realidad en el lenguaje popular, incluso en la RAE, se utilizan para designar lo mismo. Son sinónimos, pero en biología y por consiguiente en paleontología tienen significados distintos. Los cérvidos, como pueden ser los ciervos, corzos, alces, renos, estos animales tienen astas y otros mamíferos, como por ejemplo los bóvidos, tienen cuernos. Los fósiles de los que vamos a hablar hoy aquí sabemos que son astas de cérvido porque, por ejemplo, si nos fijamos en cómo son los cuernos de los bóvidos, vemos que, aunque tengamos especies con formas muy espectaculares, que se giran sobre sí mismo, con formas de espiral, únicamente siempre tienen una punta en cada cuerno, mientras que en los cérvidos, como los que tenemos en el lado izquierdo de la imagen, vemos que estas astas se ramifican y siempre tienen varias puntas. En la actualidad tenemos desde formas con muchas puntas, como por ejemplo el wapiti, que es un ciervo canadiense, o el ciervo rojo que tenemos aquí en la península ibérica, hasta formas pues, que tienen incluso palmaciones y aplanamientos en sus astas, como por ejemplo los alces o los gamos que también tenemos aquí en la península ibérica. Otra diferencia también bastante importante entre cuernos y astas es la composición estructural de ambas. Los cuernos de los bóvidos tienen un recubrimiento de queratina que no tienen los cérvidos. Por ejemplo, si pensáis en los típicos cuernos medievales,
son este recubrimiento de queratina, esta funda de queratina, como si fuera como una vaina, que tienen, en este caso, los cuernos de las vacas. Y, por ejemplo, si nos fijamos en el borrego cimarrón, que es el que tenemos la imagen central de arriba a la derecha, vemos que tiene una serie de anillas en los cuernos. Estas anillas también son parte de este recubrimiento de queratina, que esto no es ni más ni menos que una adaptación evolutiva de los bóvidos y que ha ocasionado una queratinización de la epidermis que cubre el nucleoso del cuerno. Si tenemos, por ejemplo, otros mamíferos que tienen cuernos, como por ejemplo las jirafas, y si nos fijamos en los cuernos de las jirafas, vemos que sus cuernos están cubiertos de piel. Pues estos bóvidos han desarrollado esta queratinización de la funda de esos cuernos. Otra diferencia también bastante importante es que los cérvidos mudan sus astas anualmente y los bóvidos esto no lo hacen. Los bóvidos, si se les rompe un cuerno en un accidente, en un combate o algo así, no tienen la capacidad de volver a regenerar este cuerno, a diferencia de los cérvidos, que si le ocurre cualquiera de estas cosas, pueden volver a regenerar estas astas en la muda del año siguiente. Pero volviendo a nuestro cérvido, tenía únicamente 2 puntas en cada asta. Y si vemos, por ejemplo, las imágenes que tenemos aquí, o cualquier especie de cérvido que tengáis en mente, encontraréis que siempre tienen más de 2 puntas. Y 2 es algo realmente inusual. Así que una de las ideas que se podían barajar era que quizás este individuo con el que estamos trabajando sería un individuo juvenil y que aún no está, diríamos que totalmente desarrollado. Como os he dicho, sabemos que a lo largo del ciclo vital de estos animales se deshacen anualmente de las astas y los individuos juveniles no tienen ni el número de puntas ni el tamaño de astas que tienen los adultos y que van generando año tras año. Pues bien, en este caso, este fósil sabemos que se trataba de un individuo adulto. Y os cuento por qué. Si nos fijamos en la imagen de abajo a la derecha, vemos que estas flechitas indican una parte del cráneo, el único fragmentito de cráneo que nos queda. Este fragmento de cráneo lo conocemos como pedículo. Y el pedículo se va haciendo más corto y más ancho con sucesivas mudas de estos animales. Es decir, por ejemplo, la imagen que tenemos arriba a la derecha del fondo rojo, vemos que estos pedículos son, aunque sea otra especie, pero ocurre por igual en todas las especies de cérvidos, vemos que el pedículo de arriba es más alto y más estrecho. Así que este sería un individuo juvenil. Pues partiendo de esta premisa tendríamos un individuo adulto de 2 puntas en cada asta y que teníamos que identificar de qué especie se trataba. Pues bien, una hipótesis que a mí al menos me pareció bastante evidente al principio era que quizás se podía tratar de un Aploidoceros mediterráneos, que es un animal que ya habéis escuchado hablar hoy aquí. Y la peculiaridad que tiene este cérvido es que también tiene 2 puntas en cada asta, como nuestro fósil. Así que, pues, tal vez podría ser. Y además, si nos fijamos en la cronología de Aploidoceros, este animal tiene una cronología Aploidoceros de en torno a 80.000, 100.000 años. Y nuestro fósil se le presupone una edad de en torno a 300.000 años. Así que nos podría encajar siempre y cuando Aploidoceros tuviera un rango cronológico pues, bastante amplio y nuestro fósil fuera de los primeros representantes en el tiempo de esta especie. Pero sabemos que no fue un Aploidoceros. Aún teníamos juego para rato. Existen una serie de diferencias morfológicas que, aunque a priori puedan parecer mínimas, a nosotros, a los paleontólogos, nos ayudan a determinar si un fósil pertenece a una especie u otra. Por ejemplo, tenemos esta bifurcación que os comentaba antes. En Aploidoceros vemos que tiene lugar en un punto bastante más alto de la roseta que en nuestro fósil. Y el ángulo que describe entre la luchadera y el resto del asta, de la rama principal, vemos que en Aploidoceros es un ángulo bastante más cerrado, más marcado. Y en nuestro fósil es todo lo contrario, es un ángulo bastante más abierto. Vemos que la luchadera de Aploidoceros también es vertical, pero que tiene una dirección, una orientación hacia detrás. Y en nuestro fósil todo lo contrario. También vemos que la rama principal pues tampoco se terminan de parecer. Vemos que en Aploidoceros vemos una silueta de hoz muy marcada que no tenemos en nuestro fósil. Y nuestro fósil también tiene un ligero aplanamiento dorsoventral que no tiene Aploidoceros. Así que esto, junto con cuestiones métricas, es decir, cuestiones de medidas, pues nos dan argumentos suficientes como para decir que esto no fue un Aploidoceros. Así que, ¿qué especie podía ser? Pues seguimos leyendo, seguimos investigando, comparamos con otras especies de cérvidos fósiles
Y si bien es cierto que existían unas semejanzas bastante fuertes con algunas especies de gamos fósiles, el género de los gamos es el género Dama, por ejemplo, algunas especies como Dama bayonetensis o Dama roberti, que son especies más antiguas, estas semejanzas no llegaban a ser tan fuertes como para que pudiéramos identificarlo como una de estas especies de gamos ya descritas anteriormente. Y la única alternativa que nos quedaba era que estamos ante una nueva especie, en este caso una nueva especie de gamo. En la actualidad tenemos dos especies de gamo. Tenemos el gamo que tenemos, por ejemplo, en la península ibérica, el euroasiático, que es Dama dama, que curiosamente este animal se extinguió en la última glaciación, en la glaciación Burm, y fue reintroducido en tiempos históricos. De hecho, si alguno tiene curiosidad por ver cómo son estos animales, en el Monte del Pardo tenemos una población, diremos que desorbitada de estos animales. Y luego también tenemos a Dama mesopotámica, que es un animal bastante similar, que hoy en día se encuentra en estado amenazado y tiene una población bastante más reducida. Solamente se encuentra en el límite entre Irán e Irak. Pues bien, esta nueva especie que habíamos descubierto de gamo, que se llamaría Dama keliae, tendría su holotipo en el fósil que os he enseñado antes, en estas dos astas del individuo adulto que están parcialmente completas. Pues ya una vez teniendo claro que tenemos una nueva especie entre manos, nos pusimos a trabajar con el yacimiento de Orcasitas, porque en este yacimiento aparecieron dos nuevos fósiles, también de individuos machos. Todos de los tres fósiles que tenemos de Dama keliae aquí en el museo son todos machos, porque sabemos que los cérvidos son los machos los únicos que tienen las astas, a diferencia con, por ejemplo, los bóvidos, que hay bastantes especies que ambos sexos tienen cuernos. Pues en este caso sabemos que los tres son machos. Uno de estos individuos, el que tenemos abajo a la derecha, era bastante peculiar en cuanto a morfología y en cuanto a tamaño. Si tenéis oportunidad de visitar la vitrina cero, este es el fósil que está a la izquierda del todo, y podéis comparar que es bastante distinto al resto, sobre todo es bastante más pequeño. Y además vemos que sus astas, la rama principal, vemos que es bastante más horizontal, al igual que la luchadera. Este era un individuo juvenil, y sabemos que es un individuo juvenil por lo que os comentaba antes. Vemos que el pedículo es bastante más estrecho y más alto que el otro individuo. ¿Qué edad podría tener este individuo? Pues si nos fijamos en el patrón de crecimiento de los gamos actuales y en cuánto le queda por crecer, teniendo como referencia el individuo anterior, es decir, el holotipo, que sabemos que sería un individuo adulto, que estos animales alcanzan esta etapa en torno a los 5 o 6 años de edad, pues podríamos estimar que este individuo tendría una edad en torno a 2 o 3 años. Pero como os digo, esto no es ni más ni menos que una estimación. No es un dato que tengamos que tomar al pie de la letra. Y además de este individuo que os comentaba, apareció esta impresionante luchadera izquierda, que sabemos que es de un asta de desmogue. Es decir, este animal tiró sus astas y siguió viviendo, al contrario que los otros dos individuos que murieron con sus astas. Pues bien, esta luchadera parece ser más grande que la del holotipo. Es verdad que la del holotipo no se preserva entera, pero aún así esta parece ser más grande. ¿Sería este un individuo mayor en cuanto a edad, más viejo que el holotipo? Pues lo cierto es que no podemos estar seguros de cuál sería mayor en cuanto a edad, porque además de la edad existen bastantes factores que influyen en el crecimiento y en el tamaño que llegan a tener las astas de estos animales. Tenemos por un lado la salud y la alimentación del animal, que obviamente están bastante de la mano, y como os podéis imaginar, un animal que goce de mejor salud y que tenga una mejor alimentación, pues va a generar unas astas seguramente más grandes que un individuo que tenga alguna enfermedad o que esté desnutrido. Y otro factor también bastante determinante es la genética. Como pasa con las personas o con el resto de animales, un animal con una genética pues, más favorable, pues seguramente desarrollará unas astas más grandes que la de un individuo que tiene una genética, diríamos que desfavorable en este sentido. Considerando esto, no podemos decir qué individuo sería mayor en cuanto a edad, pero sí podemos decir que ambos estarían en su etapa madura, que como os decía, estos animales alcanzan en torno a los 5 o 6 años de edad. Y otro factor también bastante interesante cuando se trabajan con este tipo de fósiles es el momento en el que se produjo el resto, es decir, cuando el animal murió o cuando, por ejemplo, el asta desmogue, cuando el animal tiró sus astas. Como os he dicho, estos animales tiran sus astas en un momento del año. Por ejemplo, los gamos en la península ibérica tienen el desmogue en torno a marzo o abril y les va creciendo poco a poco.
si encontramos un fósil de un animal que ha muerto en crecimiento de asta, pues va a tener una morfología y un tamaño distinto. Pues como os decía, les va creciendo poco a poco y les va creciendo las astas cubiertas de una capa de piel de un tacto aterciopelado que se llama borra. Esta borra está llena de vasos sanguíneos y van irrigando el asta en su crecimiento, aportándole los nutrientes necesarios que necesitan estos animales, principalmente minerales, y les da este aspecto aterciopelado y de puntas redondeadas a las astas. Inicialmente, cuando generan las astas, lo hace siendo tejido cartilaginoso, como nuestra nariz u orejas, y se van osificando poco a poco a lo largo de semanas o incluso meses, ya dependiendo de la especie y el tamaño, generando al principio un tejido óseo bastante poroso, como por ejemplo el que vemos en el corte de abajo a la derecha. Vemos un corte en sección de un asta y vemos que la parte interior es un tejido bastante esponjoso. Y en último lugar, generan esta capa más externa de tejido óseo más compacto. Una vez ya tienen totalmente crecidas las astas, estos animales empiezan a rozarse pues, con ramas, con troncos, para deshacerse de esta borra. Este fenómeno se conoce como descorreo. Se conoce así porque se le quedan esta borra hecha como jirones, como correillas colgando de las astas, y es entonces cuando tiene un aspecto, las astas un aspecto como ensangrentado, porque si recordáis, esta borra está llena de vasos sanguíneos y van irrigando el asta en su crecimiento. Esto en realidad no le ocasiona ningún mal al animal, ni dolor ni nada, simplemente es una parte natural del ciclo anual de crecimiento de las astas. Esto suele suceder en la península ibérica a final del verano, siempre en torno a agosto, septiembre. Y no es hasta un par de meses más tarde cuando el fotoperíodo, es decir, las horas de luz, comienzan a hacerse más cortas y la humedad ambiental empieza a incrementar cuando estos animales comienzan su celo. El celo del gamo lo conocemos como la ronca y se conoce así por la vocalización que tiene, que es muy similar a un ronquido. Esto en la península ibérica suele suceder en torno a octubre, noviembre, también dependiendo de la zona y también dependiendo del calor, la humedad que haga, dependiendo del año. Como os decía, este celo de este animal se llama ronca y cada cérvido tiene una vocalización distinta en su periodo de celo. Por ejemplo, las otras dos especies que tenemos en la península ibérica, tenemos el ciervo rojo, el venado, que tiene la famosa berrea, que seguro que muchos de ustedes han oído hablar de ella. Y luego tenemos el corzo, que es la especie más pequeñita de cérvido, que tiene un ladrido muy similar al del perro. De hecho, si ustedes van al campo, muchas veces a lo mejor escuchan la maleza moviéndose y un ladrido que se va alejando poco a poco. Y es este ladrido del corzo, que además de como vocalización en periodo de celo, también utilizan como vocalización de alerta. Pues en este periodo, en la ronca, todos los machos de los gamos intentan hacerse con un grupo de hembras, con un harén. Algunos mejor dotados, con mejor genética, mejor alimentados o más grandes lo consiguen, y otros más viejos, enfermos o más jóvenes, pues no tienen tanta suerte. Es también en esta época, en la ronca, cuando las astas de estos animales cumplen su función, que es ni más ni menos que la competición por las hembras, es decir, lo que se conoce en biología como una competición intraespecífica, es decir, dentro de la especie. También es cierto que estos animales utilizan las astas para defenderse de depredadores, pero su función principal es la de la competencia intraespecífica. De todas formas, las confrontaciones no suelen ser tampoco demasiado frecuentes, ya que otra función, diríamos que secundaria, de las astas es la función disuasoria, es decir, estos animales analizan el estado de salud de sus posibles rivales con el tamaño y con el vigor de las astas. Si la diferencia entre ambos es muy notoria, pues entonces no se da ninguna confrontación y solo se da los casos en los que sí que existe, diríamos que una igualdad de posibilidades de vencer por parte de ambos contrincantes. Cuando se dan estos casos, estos combates siempre son bastante ritualizados y siempre comienzan con los ladridos, con los ronquidos. Estos animales se van acercando poco a poco y comienzan una caminata paralela a lo largo de unos pocos metros, que les sirve también para analizarse más de cerca y si se deciden en entrar en combate, pues ya uno se pone frente al otro y las astas de ambos colisionan.
Estos impactos tampoco son tan espectaculares como, por ejemplo, los de los muflones que cogen carrerilla para impactar, y esto simplemente consiste en un juego de empuje frontal con alguna sacudida lateral. Y como os decía, aunque se pueden repetir a lo largo de incluso de varias horas, si no hay un claro vencedor, nunca suelen ser demasiado violentos, ya que el objetivo de estas confrontaciones no es nunca acabar con la vida del macho rival, sino simplemente expulsarlo y establecer así una jerarquía en el orden de acceso a las hembras. Obviamente el macho vencedor mantiene el harén y el macho perdedor abandona, pero ni siquiera los machos más grandes, ni los más vigorosos, ni de mejores astas, logran mantener un harén mucho más tiempo de una semana, ya que pensad que estos animales expulsan a las hembras, expulsan a los otros machos, persiguen a las hembras, y todo esto lo hacen totalmente en ayunas. Así que esto les acaba pasando factura y muchos de ellos pierden hasta 1/3 de su peso en lo que os decía, un poco más o menos de una semana. Así que cuando llegan a su límite, o bien abandonan de manera voluntaria, o bien son expulsados por otros machos, y se garantiza así también una variabilidad genética dentro de una misma población. Uy, voy muy deprisa. Bueno, quiero dar un poquito una visión de la variedad que hay de ciervos en el Pleistoceno, ¿no? El Pleistoceno es el periodo que va de 2,6 millones de años hasta casi al reciente, ¿no? Y a la izquierda se ve una indicación del tiempo, ¿no? Esto lo vamos a ver más veces, ¿no? Y la distribución de una especie pues es la barra así sólida, ¿no? Y luego esto aquí es otra forma para indicar el tiempo que utilizamos, que son los ciclos climáticos, pero no hay que dar demasiada importancia a esto ahora. Podemos ver que hay muchas especies, que hay muchas formas de astas, y voy a enfocar ahora en 4 especies, ¿no? Que son, 3 de ellas son conocidas del Valle del Manzanares, y otra especie también en una fase de su existencia parece ser un endemismo, una cosa típica de España, ¿no? Bueno, pues el género Dama, ¿no? Aquí hay un modelo de evolución. Tenemos aquí las especies más primitivas, que tienen 3 puntos o 4 puntos, ¿no? Y que han dado lugar en un lado a un linaje que va primero de 3 puntos a este de 4 puntos y luego va simplificando al asta. Esta rama, este candil aquí en medio, pues se reduce en tamaño y desaparece. Luego aquí quedan 2 candiles al final, muy grandes, con una placa así aplanada entre ellos, ¿no? Y en la siguiente especie, pues no existe el candil posterior, ¿no? Pero sí la placa aplanada, ¿no? Y pues puede dar la impresión que es una cosa rara, pero esta misma morfología se ha encontrado en Inglaterra y en Francia, en diferentes yacimientos, ¿no? Así que esto sí que es así, que no es una coincidencia o un individuo anormal, es así, ¿no? Y luego esta placa desaparece, ¿no? Y hay otros cambios en la morfología del asta y terminamos aquí con Dama theliae, ¿no? Por otro lado, llegamos a los gamos actuales, pero aquí hay un agujero en los datos, ¿no? En general, en este periodo no tenemos muchos yacimientos fósiles en Europa, mucho menos que en el periodo anterior y el periodo posterior. Y estas especies aquí todas son reconocidas recientemente, ¿no? Este año, en el 2013, esta en el 1988, en el 92,
así que son más recientes. Y estos, pues, algunas de estas especies ya eran conocidas en el siglo XIX. Y las especies actuales, evidentemente, ya son conocidas desde hace mucho tiempo. Y esta especie también. Luego cae esta especie aquí y otra parecida, pues esta especie ha sido reconocida en los años 60, ¿no? Pero quedamos aquí con un agujero de datos, ¿no? No sabemos muy bien qué ha pasado y cuándo ha pasado. Pero han pasado de un asta con 4 puntos a un asta mucho más complejo, ¿no? Pues esta zona aquí, donde hay esta rama, este cándil, pues este se ha convertido en una placa de hueso, en una palmación, ¿no? Y puede ser de una forma o de otra, pero todos lo tienen aquí, ¿no? Vamos a la siguiente especie, ¿no? Esto era Dama theliae, ¿no? Y la otra especie que es muy típica o conocida únicamente con certeza del Valle del Manzanares, además de la misma terraza o por lo menos también de la terraza compleja de Butarque, que es, es más compleja, como dice el nombre, pero es probablemente de la misma edad, todo alrededor de 300.000 años, ¿no? Y todos estos yacimientos están allí. Hay un yacimiento pinero que está en una terraza del Tajo, un poquito a poca distancia en Toledo. Pues no conozco al original, conozco solamente una foto y podría ser la misma especie, ¿no? Y son todas especies, esta, tanto como la especie anterior, que tiene astas así ramificadas, ¿no? Y la especie anterior, pues realmente estaba en toda Europa, ¿no? Estaba en Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Rumanía y más países, ¿no? Y se ha reducido aparentemente, o no, pues aparentemente se ha reducido su área de distribución, ¿no? Pues hay que ver si esto es cierto, ¿no? Pero, bueno, otra rama de estos ciervos es el Megalothros giganteus, que tiene el mismo tipo de asta, pero que tiene una palmación distal aquí, ¿no? Que está más orientado hacia arriba o más hacia afuera, según la subespecie, que son estos negros aquí. Estos están en toda Europa y se han encontrado incluso fósiles al este del lago Baikal en Siberia, ¿no? Pues es la otra especie muy típica del Valle del Manzanares, ¿no? Y luego, pues hay otra especie que se ha encontrado en un yacimiento que se ha encontrado en Preresa, ¿no? Yacimiento excavado de varios de los presentes aquí. Bueno, pues es una especie, como ya se ha dicho, que tiene unas astas parecidas a Dama theliae, pero tiene la bifurcación más alta, ¿no? Pues se puede medir y se puede poner en un diagrama y hacer la comparación, y aquí he comparado muchísimos ejemplares, ¿no? Realmente esta especie ha sido descrita por primera vez en base a un asta de Lunéville, en la publicación en 1967, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y sale un dibujo o una foto de un asta, ¿no? Y yo lo he visto pues hace muchísimos años y pensaba, pues bueno, pues qué bicho más raro. Será un individuo anormal, ¿no? No será real, ¿no? Es que porque tiene que ser otra especie, ¿no? Y esto lo deben de haber pensado muchas personas, ¿no? Aunque también se decía ya que había de lo mismo, había en Île de Rameau, en otro yacimiento, también al sur de Francia. Pero estos han seguido excavando en Lunéville y en un momento, me parece que era en el 2008, han publicado una gran parte de la colección que tiene, y tiene más de 100 astas, y son todos así. Pues esto no es un individuo raro, ¿no? Pues esto sí que es otra especie, ¿no? Y esto, pues, ha abierto los ojos probablemente a mí y a muchas otras personas. Y yo he reconocido este individuo aquí de Preresa como esta especie, ¿no? En el mismo momento también se ha publicado, lo hemos publicado en el 2014 y en el mismo año también los de Cova del Rinoceronte, donde está en 2 niveles. Un nivel datado en, me parece, 85.000 años y el otro un poquito más antiguo, como 100.000, ¿no?
y Preresa anda también por estas fechas. Estos dos yacimientos en Francia tienen una edad, según los autores, de unos 300.000 años aproximadamente, ¿no? Estamos aquí otra vez con unas especies con una área de distribución muy pequeña, ¿no? Pero algo pasa ahí, ¿no? Bueno, sobre esto voy a pasar a hablar más tarde. Pues hay otra especie o género que es Megathroides, que ha sido conocido por toda Europa, ¿no? Todos estos puntos rojos y también de parte de Asia, ¿no? Y es una especie que era muy conocida en muchos yacimientos hasta unos 500.000 años, quizás 400.000, pero no más reciente. Y se pensaba que se había extinguido, ¿no? Igual que la otra, el Megalothros, que el Salvini, que era ancestral al Matritensis, se pensaba que se había extinguido, pero luego ha continuado la evolución en España, ¿no? En España o quizás también en otras zonas, pero esto no lo sabemos. Y en este caso, pues se pensaba que estaba extinguida, por lo menos en el continente, no en las islas de Córcega y Cerdeña, donde hay otra rama que se ha quedado aislado en las islas y que ha evolucionado en su dirección distinta y que ha vivido ahí hasta hace unos 10.000 años, ¿no? Pero en Europa parecía haberse extinguido, pero ha aparecido en Atapuerca, aquí en esta mandíbula del yacimiento de Galería, TG, y también han aparecido unos dientes en el yacimiento de Coscobilo, ¿no? Estos yacimientos o niveles tienen edades, están datados pues entre 200 y 300.000 años, ¿no? Y luego ha aparecido un diente aquí en Azov, en el sur del Cáucaso, también con las mismas fechas. Y estas piezas realmente hacen un poquito puente con las poblaciones que ha habido en el norte de África, en el Magreb. Pues es otra especie, pero relacionada por probablemente un descendiente del que no hay fósiles más antiguos de unos 100.000 años y que ha vivido hasta unos 7.000 años, ¿no? Así que hay una cosa muy rara aquí, ¿no? Bueno, pues otra cosa de la evolución, pues han empezado con astas con ramificaciones y luego han terminado con astas con palmación, ¿no? Pero bueno, pues es otro ciervo que también en un momento parece desaparecer, pero continúa en España, ¿no? Aquí tenemos las 4 especies juntos y parece que en las fechas así alrededor de 300.000 años hay 4 especies en España o en el sur de Francia que no se conocen en el resto de Europa, ¿no? Y aquí los yacimientos en el Manzanares, que son la mayoría. Aquí los yacimientos en el resto de España y los 2 yacimientos del sur de Francia, en una zona muy pequeña, ¿no? Y no es que no se conocen yacimientos en el resto de Europa, ¿no? Es llamativo. ¿Y por qué ocurre? Pues hay 2 posibles explicaciones. Uno, que las especies de Amaceliae se ha publicado este año. Pues es difícil que alguien ya dice que yo también lo tengo, ¿no? Pero la otra especie, Megalothros matritensis, pues esto era 2019. Ya podía haber surgido alguien que dice que también lo tiene. Y la especie Haploidothoras mediterraneus, pues conocido realmente desde el 67, pues ha pasado muchos años, ¿no? Así que la hipótesis de que tal vez la gente no ha tenido tiempo para reconocerlo, pues bueno, pues esto no se aplica a todas las especies muy bien, ¿no? La otra posible explicación es que es un endemismo, ¿no? En España y quizás al sur de Francia. Un endemismo es una cosa o una especie de animal o una especie de planta que ocurre en una zona muy limitada, muy pequeña generalmente, ¿no? Como el oso panda, que ocurre aquí en una zona muy pequeña de China, ¿no? Pero también pueden ser plantas como estas que ocurren aquí en el ápice del Teide, ¿no? ¿Cómo se origina un endemismo? Pues hay 2 formas. O evoluciona en un sitio
y no se expanda a otros sitios, ¿no? Pues esto es el caso muchas veces con las especies que se originan en islas, ¿no? Llegan a raíz de otra especie en una isla y no salen de ahí nunca, ¿no? Pues bueno, pues esto es un endemismo. Luego hay especies que pasan, bueno, están en vía de extinción o pasan un periodo malo, ¿no? Y esto puede ser el caso con el lince ibérico, ¿no? Que ahora mismo está en estas zonas verdosas aquí en España, ¿no? Pero hay muchos yacimientos con fósiles de la especie y esto nos demuestra que anteriormente la distribución geográfica de esta especie era muchísimo más amplia. Y si miramos al ancestro de esta especie, estaba por toda Europa. Así que parece ser un linaje que está en vía de extinción. O no podemos ver al futuro. También puede pasar lo que se llama un bottleneck, un periodo malo, que queda una población muy pequeña, restringida, pero que luego se recupera y se expanda otra vez. Bueno, hay argumentos para una u otra explicación, ¿no? Pues hay algún argumento, ¿no? Y realmente es las adaptaciones de una especie del que tenemos dentición, ¿no? Dientes. No lo tenemos de Dama celiae, ¿no? Pero lo tenemos de Megalothros matritensis. Y aquí se ve un diente, ¿no? Y tiene varias adaptaciones. Voy a mostrar solamente uno, ¿no? Tiene un esmalte grueso, tiene molares reducidos de tamaño, lo que sugiere que ha comido una comida más nutritiva, menos cantidad, pero de mejor calidad. Y también ha masticado de otra forma. Tiene la articulación de la mandíbula con el cráneo de otra forma, ¿no? Que implica otra forma de masticar. Y tiene el esmalte más grueso. Aquí se ve un diente, ¿no? Que es un tercer molar inferior, que es el diente de juicio de este animal, ¿no? Y se ve la zona blanca, aquí esto es el esmalte, que cubre el diente, ¿no? Y el esmalte es el material más duro del diente, ¿no? Y si es más grueso, evidentemente el diente es más duro, ¿no? El material en el interior, que está aquí con color más oscura, esto es la dentina, ¿no? Para saber si el esmalte es grueso, pues bueno, hay que hacer comparaciones entre especies de diferente tamaño, ¿no? Es evidente que un ratón nunca va a tener el mismo espesor de esmalte que un elefante, ¿no? Pues hay que pensar en estas diferencias de talla, ¿no? Para esto hacemos un índice, ¿no? Que medimos la anchura del diente y medimos el espesor del esmalte. Calculamos un índice que, pues bueno, para hacerlo simple, si el número sale a la derecha, que es alto, pues el esmalte es grueso. Si sale a la izquierda, el esmalte es fino, ¿no? Cada punto es una medición o un diente, ¿no? Y podemos ver que Megalothros matritensis pues tiene el esmalte muy grueso, ¿no? A cambio, el alce lo tiene muy fino, ¿no? Y el alce vive en un ambiente como muchas más plantas, mucha vegetación acuática, ¿no? Son plantas muy blandas, no desgastan mucho a los dientes. Pero este tiene un esmalte muy grueso. Infiero que ha comido una comida muy dura. ¿Y qué ha sido, no? Pues, ¿qué ha sido? Pues si es una cosa típica de España, pues tiene que ser una vegetación que ocurre sobre todo en España y no en el resto de Europa. ¿Y qué podría ser? Pues vamos a ver un poquito qué es el ambiente, qué es lo que hay, ¿no? Pues aquí podemos ver el Valle del Jarama. Igual hay gente que van ahí a pasear en el fin de semana o que pasan en bicicleta y bueno, pues y que conocen muy bien estos acantilados, ¿no? Que forman una parte muy llamativa del paisaje, que también se puede ver en el Valle del Jarama o en el Valle del Ebro, cerca de Zaragoza, ¿no? Pues son hechos de yeso, ¿no? Y aquí se ve al lado de una carretera que va hacia arriba, hacia Madrid, se puede acercar muy bien también y se ve que son yesos masivos.
Los yesos masivos se forman habitualmente por precipitación en un lago, ¿no? Y luego puede haber también yesos de otro tipo, ¿no? Y que se forman en los bordes, ¿no? Donde el agua freático, el nivel freático, está por debajo de la superficie, pero que también evaporiza, ¿no? Y ahí se forman concreciones de yeso, ¿no? De diferentes tipos de cristales, ¿no? ¿Y por qué es esto, no? Pues esto es porque en el terciario, que es el tiempo antes de 2,5 millones de años, y después la extinción de los dinosaurios en 65 millones de años, ¿no? En este tiempo España tenía muchas cuencas endorreicas, que se ve aquí en el centro de la figura, ¿no? No tenían conexión con el mar, no había ríos que iban de ahí hacia el mar, ¿no? Y esto implica que la lluvia que cae en los montes alrededor, pues termina en el centro de la cuenca en un pequeño lago. Luego, en estos tiempos, en el terciario, había periodos con muchísimo calor, mucha evaporización y cuando evaporiza el agua, la concentración de los minerales disueltos en el agua, pues está aumentando. Y nos podemos recordar de nuestras primeras clases de químicas en el instituto, pues que si aumenta la concentración llega el momento que hay precipitación, ¿no? Y primero se precipitan los yesos y luego sales, ¿no? ¿Dónde ocurre esto? Pues en zonas con mucha evaporización y poca precipitación, ¿no? Pues aquí hay un mapa donde hay el balance entre evaporización y precipitación de hoy en día, pero en el pasado no habrá sido muy diferente, ¿no? Y donde hay zonas verdosas, pues allí hay mucha precipitación y menos evaporización. En las zonas negras o marrones, pues hay mucho más evaporización potencialmente que precipitación, ¿no? Y esto es donde se forman estos tipos de sedimentos, ¿no? Los yesos y los sales, ¿no? Y no todas las plantas pueden crecer en estos ambientes, ¿no? Y hay una vegetación adaptada a esto, ¿no? Que se llama Gypsophila, si crece sobre yesos, y no son bosques, son plantas muy diferentes, ¿no? Y se llama vegetación halófila si crece sobre sales. Estas fotos son de cerca de Aranjuez. Igual la gente que anda por el campo, pues en la zona en el sur de Madrid puede reconocer este tipo de vegetación, que lo habrán visto muchas veces, ¿no? Y bueno, pues mi hipótesis es que esta especie podría haber comido este tipo de plantas, ¿no? Y bueno, pues es una hipótesis que todavía no se ha testado, pero tal vez es posible verlo. Hay que saber el contenido nutritivo de las plantas, si hay elementos trazas que luego podemos encontrar de nuevo en los fósiles, porque estas cosas a veces es posible. Y bueno, pues así podríamos saberlo, ¿no? Pero es una posible explicación porque pueda haber un endemismo en España, ¿no? Y bueno, pues quiero terminar ahora con una figura que ya lo hemos visto muchas veces, que es de Amaceliae en el Valle del Manzanares, con aquí estos acantilados de yesos, aquí terrazas del río, y aquí la última terraza del tiempo de Amaceliae y las otras especies, Stephanurines hemitages, un rinoceronte, los toros, los bisontes, un elefante, no mamut, ¿no? Elefante relacionado con el elefante africano según los análisis del ADN de los fósiles, no del indio, lo que pensábamos antes. Y el Megalothros matritenses, y aquí unos caballos que serían los ancestros
a los caballos domésticos de hoy en día. Y con esto quiero decir también que esta figura ha sido hecha por uno de los 3 autores de esta charla, que no puede estar presente, y que es Jesús Gamarra. Y la otra, la reconstrucción bonita, es la primera de la charla hecha por esta aquí. Y bueno, con esto quiero terminar.